narrative is moving in light of Genesis 2. Y así es como la narrativa va avanzando a la luz de Génesis capítulo 2. But look with me now at Genesis 3:14 through 15. Ahora vean junto conmigo a Génesis capítulo 3, versículos 14 y 15. The Lord God said to the serpent, Y Jehová Dios dijo a la serpiente: because you have done this, por puesto que has hecho esto, cursed are you above all livestock and above all beasts of the field. maldita eres tú entre todas las bestias del campo. On your belly you shall go, Sobre tu vientre te arrastrarás, and dust you shall eat all the days of your y life. todos los días de tu vida polvo de la tierra comerás. I will put enmity between you and the woman, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, and between your offspring and her y offspring. entre tu simiente y su simiente. He shall bruise your head, Y él te magullará la cabeza, and you shall bruise his heel. y tú le herirás en el talón. So now, God comes in his judgment. Así es que vemos aquí a Dios viniendo en juicio, But it's critical to note that the first person he addresses is the serpent. pero es importante darnos cuenta que la primera persona, entre comillas persona, a quien Dios se dirige es la serpiente. And he discloses something of vital importance to the serpent. Y Dios revela algo de importancia vital a la serpiente. And it's this: Y le dice lo siguiente: I will put enmity between you and the woman, yo pondré enemistad entre ti y la mujer, between your offspring and her offspring. entre la simiente tuya y la simiente de ella. Now, a couple of things come into view. Ahora quisiera que veamos un par de cositas importantes aquí. This is the first expression of redemptive grace toward Adam and Eve. Esta es la primera expresión de gracia redentora hacia Adán y Eva. Think about the situation when Satan, Adam, and Eve are summoned before God. Piensen en la situación donde Satanás, Adán y Eva están convocados delante de Dios. How do they, when summoned, relate to God? ¿Cómo ellos se relacionarán con Dios cuando son convocados ante Él? Satan is an enemy of God. Satanás es enemigo de Dios. Adam is an enemy of God. Adán ya es enemigo de Dios también. Eve is an enemy of God. Y Eva también es enemiga de Dios. They have united in rebellion and enmity against Es God. decir, ellos ya se habían unido en enemistad y rebelión contra Dios. But look at your text and see what God says to the serpent. Pero miren en su texto y vean lo que Dios le dice a la serpiente. I will introduce enmity between you and the woman. Le dice a los tres enemigos unidos: yo voy a introducir una enemistad entre tu serpiente y la mujer. I will introduce enmity between your offspring and her Y offspring. también voy a introducir una enemistad entre tu descendencia, serpiente, y la descendencia de la mujer. God promises to relocate the enmity. Es decir, Dios promete reorientar la enemistad. The enmity will no longer be that Adam and Eve are enemies of God, Ya no será que Adán y Eva sean enemigos de Dios, but Adam and Eve will become enemies of the serpent. sino que Adán y Eva llegarán a ser enemigos de la serpiente. How? ¿Cómo? Listen. Escuchen esto. By the supernatural, Mediante regenerating grace of God. mediante la gracia supernatural y regeneradora de Dios. This is the first biblical expression of the doctrine of regeneration. Y esta es la primera expresión bíblica de aquella doctrina de la regeneración. A supernatural change of the dispositional complex of the sinner. Es decir, una supernatural
cambio de la disposición interna del hombre, reorienting the heart toward God in love and fellowship. lo cual consiste en una reorientación del corazón del hombre hacia Dios en una relación de amor para con Dios. God will take Adam and Eve, who are at enmity against himself, Dios tomará a Adán y Eva que están en enemistad contra Dios and he will change their hearts so that they are at enmity with the serpent. y Él cambiará sus corazones para que ellos más bien se encuentren en enemistad contra la serpiente. And this provides what we call a philosophy of ensuing history. Y esto nos provee el fundamento de lo que llamamos la filosofía del desarrollo de la historia. There are two and only two kinds of people in the world. Y en realidad hay dos clases y solamente dos clases de personas en el mundo. Those who are at enmity with God, Aquellos que están en enemistad contra Dios those who are at enmity with the serpent. y aquellos que están en enemistad contra la serpiente. There is no third class of people. No hay una tercera clase de There are personas. no neutral seekers. No hay aquí buscadores neutrales. There are no people on the fence. No hay gente que está ahí justamente en el filo del cerco. You either worship and serve the Creator according to His promises, O uno sirve y adora al Creador según sus propósitos, or you worship and serve the devil by rejecting God's o uno promises. adora y sirve al diablo rechazando los propósitos de Dios. And so, as St. Augustine once said, this is the substance of the building of two cities. Por eso es que una vez San Agustín dijo que esta es la sustancia, aquella que le da la estructura a las dos ciudades. The city of God, La ciudad de Dios por un lado the city of man, y la ciudad del hombre por otro lado. kingdom of God, El reino de Dios por un lado the kingdom of y man. el reino del hombre por otro lado. Those are the proper two kingdoms you need in your mind. Y esos son los dos reinos que tenemos que tener en mente. And do you see in 3:14 the antithesis, Y ustedes pueden ver en Génesis 3:14 esa antítesis, the ethical antithesis? pueden ver ahí esa antítesis ética. This is of God's doing. Eso es lo que Dios está haciendo. It is by God's doing there is an antithesis between faith and unbelief. Es decir, es por la voluntad de Dios que existe una antítesis entre el creyente y el no creyente, Obedience and disobedience. entre la obediencia y la desobediencia, Worship of the true God, worship of the devil or the creature. entre la obediencia al verdadero Dios y la obediencia al diablo o a la criatura. But then there's something that happens additionally right at the end of verse 15. Pero justamente al final del verso 15 hay algo que sucede y quiero presentarlo así. The language is narrowed here to individuals. El lenguaje se va haciendo más específico para individuos. He, masculine, singular, will crush your head. Aquí se serpent. dice así al final del 3:15. Él te aplastará la cabeza You will bruise his heel. y tú le herirás en el calcañar. An individual seed Es decir, aquí está a la vista una simiente individual will come through the woman and her offspring que vendrá a través de la mujer y su descendencia, and will rise up to destroy the works of the devil y él se levantará para destruir las obras del diablo and do what Adam failed to do. y hará lo que Adán no pudo hacer. What was Adam called to do when he guarded Eden? ¿Recuerdan qué se le llamó a Adán a hacer cuando era guardián del jardín? Put the serpent to the sword or tread him underfoot. Tenía que descuartizar a la serpiente y aplastarla con su pie. What will this promised Messiah do? ¿Qué es lo que va a hacer este Mesías prometido? He will deal a death blow to the serpent. Él asestará un golpe mortal en la cabeza de la serpiente.
He will administer a blow from which the serpent cannot recover. Y él le dará un golpe a la serpiente, golpe del cual no se podrá recuperar. Built into this language is the promise now to Adam of a second Adam figure. Y entretejida en esta promesa se encuentra una promesa acerca de un segundo Adán. The covenantal kingdom before the fall Es decir, el reino pactual antes de la caída was offered to sinless Adam. se le ofreció a un Adán todavía sin pecado. The covenantal kingdom after the fall Pero el reino pactual después de la caída is promised to fallen Adam se le promete a un Adán ya caído. through Jesus, Y se le promete eso a través de Jesús, understood as a second Adam. que es entendido aquí como un segundo Adán. But Pero in order to crush the serpent's head, para que se pueda aplastar la cabeza de la serpiente, his heel will be bruised. él tendrá su talón herido. In his victory over the serpent, he will suffer. Es decir, en ganarle la victoria a la serpiente, Jesús va a sufrir. Victory comes through suffering. Es decir, la victoria se logra a través del sufrimiento. This is an embryonic seed form presentation of the victory of the cross. Y aquí se presenta la victoria de la cruz en la manera de una semilla primigenia. Now, here's what I want us to look at. Genesis 3:15 then Quisiera dirigir su atención a lo siguiente. tells us Génesis 3:15 nos dice that this coming Messiah will deal que este Mesías por venir with Satan. va a enfrentarse a Satanás. Now that's the first point of continuity between the first and last Adam. Both are called to deal with Satan. Y este es el primer punto de continuidad entre el primer Adán y el último Adán, confrontación con Satanás. But I want you to look more broadly at Genesis and think with me about what is promised in chapter Pero 3. quisiera ver Génesis en forma más amplia y ustedes pueden pensar juntos conmigo lo que enseña el capítulo 3, un paso más. And I want you to look especially at Genesis 3:21. Y en forma especial quisiera que pongamos la atención en Génesis 3:21. And I want you to think about what happens on the day that Adam and Eve sinned against God. Y quisiera que vean qué sucedió en el día en que Adán y Eva pecaron contra Dios. It says in verse 21 that God clothed them with animal skins. En el versículo 21 nos dice que Dios los vistió con pieles de animales. Now, what did Adam and Eve do immediately after they sinned earlier in Genesis 3? En Génesis 3, ¿qué hizo inmediatamente Adán y Eva después que pecaron? ¿Qué hicieron? Yeah, it's the first expression of moralistic autonomous religion. Es decir, esa idea de escaparse de Dios fue la primera expresión de una religión moralista. It was the beginning of the first self-help book ever. Fue la primera instancia de ese libro de autoayuda para ellos. You've got a problem, you deal with it. Si tú tienes un problema, tú mismo tienes que tratar tu problema. I want you to think of Genesis 3:21 in this way. Así que quisiera que piensen en Génesis 3:21 de esta manera. God strips away their own garments, Dios les arranca sus propios vestidos, the fig leaves, les arranca esas hojas de higo, and He provides clothing for them. y Dios les provee el vestido apropiado a ellos. He provides clothing in the form of animal skins. Y les provee vestido en la forma de piel de animales. What does this tell you about death and the threat of death in 2:17? ¿Qué nos dice esto a nosotros acerca de la muerte y de la amenaza con la muerte en Génesis 3:17 adelante? Now, of course, Adam and Eve died
spiritually on the day that they ate. Por supuesto que en el día en que Adán y Eva comieron del fruto, espiritualmente murieron. But another death occurred on the day that they ate from the tree of the knowledge. Pero en el mismo día que ellos comieron del fruto prohibido, otro tipo de muerte ocurrió. The death of an animal by which they were clothed. La muerte de un animal mediante la cual ellos fueron vestidos. The death that occurs was the death of a substitute. Es decir, la muerte que ocurrió fue la muerte sustitutoria de un animal. Animal blood was shed on the day that Adam and Eve sinned. Es decir, en el día que Adán y Eva pecaron, la sangre de un animal fue derramada. And the skin of that sacrifice was placed on Adam and Y Eve. la piel de ese sacrificio fue colocada sobre Adán y Eva. Animal skins presuppose a sacrifice of blood. Es decir, la presencia de piel de animales presupone un sacrificio sangriento. And it's a sacrifice that covers nakedness and guilt. Y es el sacrificio que cubre la desnudez y el pecado. This is the seed form of the sacrificial system under Moses. Y aquí encontramos en forma seminal el sistema sacrificial de Moisés, Without the shedding of blood, there is no remission of sin. cuya preposición fundamental es la siguiente: sin derramamiento de sangre no hay propiciación por el pecado. Hebrews 9:22. Y eso está en Hebreos 9:22. And after this, the shedding of blood punctuates each redemptive covenant. Y después de esto, el derramamiento de sangre señala a cada uno de los pactos. In the Noahic covenant, Genesis 8:20 through 21, Por ejemplo, en el pacto con Noé, que Yep. está escrito en Génesis capítulo 8, versículos 20 al 21, Noah built an altar to the Lord in the New World. se nos dice que en el Nuevo Mundo, Noé construyó un altar para Dios. Took some of every clean animal and some of every clean bird, Y que tomó de cada animal limpio y también de cada ave limpia and offered burnt offerings y ofreció sacrificio quemado hacia Dios. that was a sweet smelling aroma. Y es decir, fue percibido como un aroma agradable ante Dios. In the Abrahamic covenant in Genesis 15 and Y 22, cuando llegamos al capítulo 15, versículo 22 de Génesis, encontramos el pacto de Dios con Abraham, o pacto abrahámico. the Lord has Abraham cut in two sacrificial animals. Dios manda a Abraham que descuartice el animal en dos partes. He passes between them and cuts a covenant with Abraham. Y Dios viene y camina a través, por entre los animales, y hace un pacto con Abraham. El idioma hebreo no dice hace un pacto, dice cortó un pacto con Abraham. And in Genesis 22:18, a ram is offered instead of Isaac. Y en Génesis 22:18, un cordero es ofrecido en lugar de Isaac en el monte Moría. In Leviticus 16 in the Mosaic covenant, Y también en Levítico capítulo 16, en el pacto de Dios con Moisés, the high priest will take his hands and confess Israel's sins over the head of a scapegoat. el sumo sacerdote tenía que tomar el cordero, poner sus manos sobre la cabeza del cordero, o también se le llamaba el cordero que se escapaba, no sé si ustedes se acuerdan de eso, ¿no? We'll have that goat taken away from the community Bueno. outside the camp into the Era un wilderness. macho cabrío. Este era sacado fuera de la comunidad y era echado al desierto. Bearing away the sin and guilt of Con Israel, lo cual se decía que ese macho cabrío llevaba sobre sí el pecado fuera del pueblo de Dios hacia el desierto. and another goat will have its blood shed Y otro macho cabrío se tenía que derramar su sangre and sprinkled before the mercy seat of God to appease his wrath. y esa sangre tenía que ser rociada en el asiento de misericordia para apaciguar la ira de Dios.
In the new covenant, Jesus says, Hebrews 9:25 says, He did not offer Himself many times, but once. Y entonces en el Nuevo Testamento, Hebreos 9:25 dice que el Señor Jesucristo no se ofreció muchas veces, Not the blood of animals, but His own. que no ofreció sangre ajena, sino una sola vez su propia sangre. So that what you see all the way back in Genesis 3:21 Así es que todo lo que ustedes ven, desde aquí hacia atrás hasta Génesis 3:21, is the earliest example of blood sacrifice that adumbrates or anticipates Jesus' sacrifice. ahí vemos nosotros el derramamiento de sangre del sacrificio que anticipa el propio derramamiento de la sangre sacrificial de Jesucristo. Genesis 3:21 gives you a preview of how Entonces Génesis 3:21 nos da a nosotros como si fuera un thriller de lo que va a pasar en el futuro. the Messiah's heel will be bruised. Cómo iba a ser herido. Significaba en qué consistía esa herida en el talón del Mesías prometido. It will be bruised in the form of a sacrificial substitute to address the sin of His people once for all. Iba a ser herido en la forma de un sacrificio sustitutorio una vez para siempre por el pecado de su pueblo. By faith you see that, don't you? Y ustedes pueden ver eso por su fe en Cristo Jesús. 3:15 crushes the serpent's head. En 3:15 de Génesis, aplastarás la cabeza de la serpiente. 3:21 covers over guilt and nakedness. Y en 3:21, la sangre sacrificial cubre el pecado y la culpa. But there's a verb I want you to look at in your Bible in verse 21. Pero hay un verbo que me gustaría que ustedes miren en el capítulo 3:21 de Génesis. It's the verb of being clothed. Es el verbo que tiene que ver con vestir. Vestir here in 3:21. Imagery of clothing. Esta es la imagen de la vestimenta. Why speak of clothing? ¿Por qué hablar de vestimenta tan temprano como en Génesis 3:21? What is that significant? ¿Cuál es la significación o por qué eso es significante? Let me tell you. Bueno, voy a explicarles por qué. By giving you some examples of how this verb is used in the Old and New Testament. Y voy a darles algunos ejemplos de cómo se usa este verbo en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Let me give you the conclusion in advance so you're not wondering. Para que ustedes no se tratado de adivinar, por adelantado voy a darles la conclusión. Esa es la conclusión. This is a being clothed in the image of the promised Messiah. Esto es la idea de ser vestido en la imagen del Mesías prometido. It's image language. Es un lenguaje dado en imágenes. Let me give you some examples. Voy a darles unos ejemplos. Aaron in the Old Testament was clothed with garments of beauty and glory. En el Antiguo Testamento, Aarón como sacerdote fue vestido con vestimentas coloridas, esplendorosas y gloriosas. Exodus 28:2. Eso nos dice Éxodo 28:2. Sí, 28:2. And as he was clothed in garments of beauty and glory, what did he do? Y mientras él estaba vestido en estos vestimentas gloriosas, ¿qué es lo que él hacía? He would wash himself and become pure. Él tenía que, lavarse a sí mismo y llegar a ser puro. He would put on a linen ephod. Tenía que ponerse un efod de lino. He would be clothed in glory and beauty. Y tenía que ser vestido en hermosura y gloria. He would have the 12 tribes of Israel embroidered upon what he was wearing. Y sobre lo que él llevaba estaban bordados los nombres de las 12 tribus de Israel. So that he represented the whole house of De Israel. manera que él estaba representando a la totalidad de la casa de Israel. He would conform to the positive precept of God's law. Tenía que conformarse a los preceptos positivos de la ley de Dios.
And then he would take the blood of goats and bulls y luego tenía que tomar la sangre de corderos y también de toros. and in the language of Leviticus 1:4, he would make atonement for Israel's sin. Y en el lenguaje de Levítico, él tenía que hacer expiación por el pecado de Israel. Tell me who that is a precursor for. Dígame usted, ¿de quién está siendo precursor Aarón? The Aaronic high priesthood anticipates the Melchizedekian. Entonces, el sacerdocio arónico antecede a el sacerdocio de Melquisedec. Aaron's obeying the voice of the Lord Aarón, en cuanto obedecía la voz de Dios, anticipates Jesus obeying the voice of the Lord. anticipa a Jesucristo obedeciendo la voz de Dios. Aaron offering blood that was not his own Al ofrecer sangre a Aarón, aunque la sangre no era suya, anticipates Jesus offering his own blood. anticipaba a Cristo dando su propia sangre. He bore in typical form Es decir, en forma tipológica, Aarón llevaba sobre sí the image of the coming Messiah. la imagen del Mesías por venir. Do you see that? ¿Pueden ver eso? That's one example of this clothing. Ese es uno de los ejemplos de esta idea de vestir. But then there's something more. Pero hay algo más todavía. You are being clothed right now Que, in us- the image of Christ. que ustedes en este mismo momento están siendo vestidos con la imagen de Cristo. The same Greek word in the Greek Old Testament in 321 Es decir, en el Antiguo Testamento, traducido al griego, la misma palabra is used in the Greek New Testament to talk about your union with Christ. se usa la misma palabra en el Nuevo Testamento griego para explicar vuestra unión con Cristo. Clothing imagery in Jesus' image is applied to you by faith in Es Christ. decir, la vestimenta en esas imágenes del Antiguo Testamento y del Nuevo están siendo aplicadas a nosotros cuando se dice, vosotros estáis revestidos de Cristo. For example, Por ejemplo, in Colossians 3:10, en Colosenses 3:10, you have clothed yourself with the new self. ustedes están revestidos con el nuevo hombre Which is being renewed after the image que está of siendo God. renovado según la imagen de Dios. See, do you see it? You are being clothed just as Adam and Eve were being clothed. Pueden ver eso, que el creyente está siendo vestido así como Adán y Eva fueron vestidos por el propio Dios. So you are being clothed in Christ. Así es que ustedes están siendo vestidos de Cristo. In Ephesians 4:24, Y en Efesios capítulo 4, versículo 24, you are commanded to put on or clothe yourself in the new man. se nos manda que nosotros otra vez nos quitemos el viejo hombre y nos pongamos y nos vistamos el nuevo hombre. Created in the likeness of God in true knowledge. Y dice, creados según la imagen de Dios en santidad. One more example. Un ejemplo más. 1 Corinthians 15, 53 through 54. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 53 y 54. When Jesus returns on the last day at his coming, Donde nos dice que cuando Cristo retorne en su única, segunda y final venida, you will all be changed. todos seremos transformados. And the language that's used is this, Y el lenguaje que se usa en este pasaje es el siguiente: that the perishable will clothe itself with the imperishable. que aquello que es perecedero será revestido de aquello que es imperecedero, The mortal will clothe itself with immortality. y que lo mortal se vestirá de inmortalidad. Same root verb as Genesis 3:21. Y el mismo verbo de revestir o vestir que se usa en Génesis 3:21
And that is described in 1 Corinthians 15:49 as bearing the image, not of the earthly man, but the heavenly man. Y esa vestimenta se describe otra vez en Primera de Corintios, en el capítulo 15, versículo 49, como que nosotros nos estamos, lo terrenal, que es de polvo de la tierra, llevará la imagen de aquel que es el cielo, es decir, de Jesucristo. Bearing the image of the heavenly man in 1 Corinthians 15:49 Es decir, que llevaremos la imagen del hombre celestial. is a clothing event. Ese es un evento de vestimenta. You will be reclothed in the image of Jesus Christ. Es decir, seremos revestidos en la imagen de Jesucristo. So Paul will tell you in Romans 13:14, De manera que Pablo nos puede decir en Romanos 14, clothe yourself with Jesus Christ and make no provision for the flesh. dice, vístanse ustedes del Señor Jesucristo y no hagan provisión para obras impías. So what does this tell you about the clothing language in Genesis 3:21? ¿Qué nos dice esto entonces acerca del lenguaje, acerca del vestido en Génesis 3:21? This is Old Testament typological language for being formed in the image of the promised Messiah. Esto no es más que el lenguaje tipológico que se refiere a que nosotros tenemos que conformarnos a la rectitud de Cristo. He not only covers your sin, but forms you in His image. Es decir, Cristo no solamente cubre nuestros pecados, sino que nos forma en su imagen. And that in turn explains why there's enmity against Satan Y in eso 3:15. a su turno nos explica qué significa enemistad con Satanás en Génesis 3:15. Adam and Eve and you and I Adán y Eva, ustedes y yo, are at enmity with the devil estamos en enemistad contra el diablo, because our sins have been covered by Jesus. porque nuestros pecados han sido cubiertos por Jesucristo. And we have been clothed in His image and will be clothed in His image at His return. Y hemos sido vestidos de su imagen y seremos revestidos de su imagen en su segunda venida. The gospel of God's Son Entonces, el Evangelio del Dios Hijo is embedded in the deepest structure of Genesis 3:15 and 21. está entretejido en la estructura más profunda de Génesis 3:15. Now, that's a different facet of the gospel. Bueno, esta es una faceta diferente del Evangelio. And these two things, dealing with Satan and dealing with sin and forming in the image, En estas dos cosas, en enfrentarse a Satanás, enfrentarse al pecado y ser vestidos con la imagen de Cristo, are two facets of the one work of ahí the hay, promised Messiah. ahí hay dos facetas de la misma obra del Mesías prometido. And you shouldn't polarize them or prioritize one to the Y other. no tenemos que polarizarlas ni hacerla una prioritaria sobre la otra. He comes to destroy the works of the devil, El Señor Jesucristo viene para destruir las obras del diablo and He comes to redeem and raise a people in His image by His blood and by His y resurrection. también viene para redimir y levantar a un pueblo según su propia imagen. How much time? How much time? Not this time. Now, third, look at verses 23 and 24. En tercer lugar, vamos a ver versículos 23 y 24 de Génesis 3. I want you to think about the significance of the cherubim Quiero que pensemos en la significancia que tienen los querubines en el Edén and the flaming sword that moves in every direction. y esa espada flameante que está revolviéndose para guardar la entrada del jardín del Edén. Adam and Eve are cast east of Eden in Genesis 3:23 through 24. Adán y Eva son echados hacia el oriente, fuera del jardín, en Génesis 3, 23 y 24. In what is the visible symbol
of the fact that their communion with God has not been brought to perfection. ¿Y cuál es el símbolo visible del hecho de que su comunión con Dios no ha llegado a la perfección? A flaming sword, and I want you to get the double significance of the imagery. Una espada ardiente está ahí. Quiero que veamos bien esta imagen. Our God is a consuming fire, Nuestro Dios es fuego consumidor. and one aspect of that fire is it brings judgment. Y un aspecto de ese fuego de Dios es que trae juicio. It is a flaming sword, and one facet of the sword is it brings what? Es una espada ardiente y una faceta de la espada es que This sword that brings judgment is associated with the fire of God Himself. esta espada que trae juicio está asociada con el propio fuego de Dios. And it moves in every direction Y dice que revolvía en toda dirección and faces the person who would seek to enter into Eden and eat from the tree of life. y esa and live. espada está ahí para enfrentar a aquella persona que se atreva por sí misma a entrar al jardín del Edén y tomar del árbol de la vida. This symbol of wrath in the form of flaming sword Este símbolo de la ira de Dios en la forma de una espada ardiente has a prophetic function. tiene una función profética. It calls for one who will pass under the flaming sword of judgment. Es decir, nos está diciendo que se necesita a alguien que pueda pasar a través de la espada ardiente del fuego de juicio. Who will walk through the valley of the shadow of death, De alguien que deba pasar por el valle who will pass de under sombra de muerte. the judgment fire of God, Que alguien que pueda pasar por el fuego de juicio de Dios. and who will rise up and eat from the tree of life and confer it on his people. Y que pueda salir de ahí victorioso y que pueda comer del fruto del árbol de la vida de Dios. As Adam and Eve are cast east of Eden, Cuando Adán y Eva fueron echados hacia el oriente del Edén, this becomes clear. esto llega a ser muy claro. Adam and Eve cannot enter and bear the Adán y judgment. Eva no pueden volver y entrar al jardín del Edén. Only Jesus. Solamente Jesús puede entrar. Only the promised one. Solamente aquel que fue prometido. Only He will take the wrath of God. Solamente Él puede absorber la ira de Dios. And in biblical imagery, to change the metaphor just a bit, Para cambiar un poquito la metáfora, en las imágenes que usa la Biblia, if the wrath of God is in a cup, si la ira de Dios estaría en una copa o un vaso, that cup will be poured out upon Him. esa copa de ira tendría que ser derramada sobre Él. Its dregs will be wiped. Y entonces pueden ver ahí cómo estaría exprimiendo como la servilleta blanca, And then it will be y squeezed over. entonces tendría que ser escurrida de la ira sobre Él. And He will bear it as a substitute and sacrifice for His people. Y Jesús la absorbería como un sacrificio sustitutorio en lugar de su pueblo. And He will continue under the power of death for 3 days. Y Él estaría bajo el poder del reino de la muerte por 3 días. And then the one who is the resurrection and the life. Y entonces aquel que es la resurrección y la vida se levantaría de entre los muertos. And He will say, I am the way, the truth, and the Y life. entonces puede decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. My words are truth and life. Mis palabras son verdad y son vida. I am the resurrection and the life. Yo soy la resurrección y la vida. I will give to you what belongs to me, and that is life. Entonces yo les daré a ustedes lo que a mí me pertenece. Y lo que a mí me pertenece es la vida. But He will do it as one who has tasted death and borne the wrath of God for all of His Y lo haría como alguien que ha probado la muerte y absorbido la ira de Dios en nuestro lugar. So what you have in this
this narrative in Genesis 3 Entonces lo que tenemos en esta narración de Génesis 3, is the one who will destroy the works of the devil, 3:15, tenemos aquí a aquel que va a destruir las obras del diablo, atone for sin and endow his people with his image, 3:21, el que va a expiar el pecado y va a otorgar su imagen sobre su pueblo, pass under the flaming sword of God's wrath and acquire life. aquel que va a pasar por la espada de fuego de Dios y va a adquirir la vida. As Jesus says in Revelation 2:7, I will give the right to eat the tree of life. Como dice el propio Jesús en Apocalipsis 2:7, yo les voy a dar el derecho de comer del fruto del árbol de la vida. And in light of all of this, Y a la luz de todo esto, Eve is the mother of the living. Eva llega a ser la madre de los vivientes. Let me tell you what walked out of Eden on that day. Yo quiero contarles qué es lo que salió de Eva en ese día. Life in Christ. Vida en Cristo. That's what walked out of Eden that day. Eso es lo que salió de Edén en ese día. Death was already being swallowed by Jesus Es Christ. decir, la muerte ya fue de una vez absorbida por Cristo mismo. And Eve is the mother of the living Y entonces Eva llega a ser la madre de los vivientes, who are in Christ. que están en Cristo. Now, this provides Ahora bien, esto provee one deep foundational strand of the gospel nos provee de un fundamento profundo del Evangelio in its covenantal and eschatological context. en su contexto escatológico y pactual. What we'll do later this evening after dinner Después de la comida, si hubiera, is probe a text in the New Testament vamos a ir por algunos textos en el Nuevo Testamento that picks right up on these themes que and se develops. conecta con estos temas y van hacia adelante.